vamos a presentar las ecuaciones de la elipse, la ecuación canónica y la ecuación general de la elipse. Por eso tenemos acá representado en un par de ejes cartesianos una curva representativa de la elipse, con un punto que recorre la curva, punto A de coordenadas x, y. Vamos a presentar los elementos de la elipse para luego definirla. Tenemos el centro, en este caso coincide con el centro de coordenadas, 0, los focos F1 y F2, el eje focal, que es el eje que contiene a F1 y F2, y el eje transversal, perpendicular al eje E1, lo podemos llamar eje E2, que pasa por el centro de la elipse. Reconocemos también el diámetro mayor, que es el segmento B1, B2, que es igual a 2A, y el diámetro menor, segmento B3, B4, que es igual a 2B. Podemos reconocer el semidiámetro mayor, o sea, la mitad del diámetro mayor, desde O hasta B1 o desde O hasta B2, que lo vamos a llamar A, y el semidiámetro menor, desde O hasta B3 o desde O hasta B4, que lo vamos a llamar B. Dos constantes que van a intervenir en la ecuación de la elipse. Además tenemos la distancia focal, el segmento que une a F1 con F2, que es igual a 2C. Y la mitad de esta distancia focal, desde O hasta F1 o desde O hasta F2, que vamos a llamar C. Las constantes A, B y C se encuentran relacionadas a través de Pitágoras, ya que si observamos en el gráfico tenemos esta semidistancia focal C, que es uno de los catetos del triángulo, B, el otro cateto, y este segmento que representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es igual al semidiámetro mayor A. Por eso nos queda A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de B y C. Una expresión que nos va a permitir calcular alguna de estas constantes cuando tengamos como datos las restantes. Entonces, podemos definir a la elipse como el conjunto de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Traducimos la distancia a F2 sumada con la distancia a F1 es un valor constante igual a 2A. Esto se verifica en cualquier punto de la elipse, en especial si está ahí superpuesto con B3, esto es A y este es A, se ve claramente que esta distancia a F2 y esta distancia a F1 son iguales y la suma nos da 2A. También podemos hablar de la excentricidad de la elipse, que es el cociente o la relación entre C y A. A, por supuesto, es siempre mayor que C, por lo tanto, este cociente es siempre menor o igual que 1. ¿Y qué es lo que hace? Hace que la elipse tenga otro formato según el valor de la excentricidad. En este caso mayor, o podría ser más parecido a una circunferencia. Entonces, la ecuación de la elipse es la siguiente. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1.
En este caso, el centro se encuentra en el origen de coordenadas. Pero si el centro estuviera desplazado, o sea, si las coordenadas del centro fueran HK, por ejemplo, vamos a desplazar a la elipse, bueno, por ahí, vemos que el centro tiene una abscisa H, una ordenada K. Entonces, la ecuación, esta que teníamos, se transforma en la siguiente. X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más I menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esta expresión es la de la ecuación canónica de la elipse. Si resolvemos los cuadrados y como un denominador para hacer desaparecer estos cocientes, estas razones, nos queda esta expresión. AX cuadrado más BI cuadrado más CX más DI más E igual a 0, que es la ecuación general de la elipse. En este caso teníamos el eje de los focos, el eje focal, coincidente con el eje X hoy o paralelo al eje X, o sea, horizontal. Pero también podemos tenerlo en forma vertical, como en este caso. Los elementos también los vamos a reconocer. Tenemos el centro, en este caso coincidente con el origen de coordenadas. Tenemos los focos F1 y F2, el eje que es vertical, los vértices B1, B2, B3 y B4, el diámetro mayor B1, B2, ese segmento, igual a 2A, el diámetro menor B3, B4, igual a 2B, la distancia focal, el segmento F1, F2, igual a 2C, y los semidiámetro mayor, A, semidiámetro menor, B, y la mitad de la distancia focal, el segmento desde O hasta F1 o hasta F2. La relación pitagórica se sigue manteniendo. A al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. También tenemos la excentricidad definida de la misma manera, que nos hace cambiar el formato de la elipse hasta que podemos transformarla también en una circunferencia. Bien. Y en este caso tenemos la expresión conocida de la elipse, x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Destacamos esta inversión de los semidiámetros mayor y menor, ya que ahora el semidiámetro mayor, que es el que llamamos A, se encuentra vertical y B horizontal. Bueno, igual que en el caso anterior, podemos desplazar esta elipse de manera que ahora el centro de la elipse tiene como coordenadas H y K. Entonces, si el centro es HK, nuestra ecuación de la elipse se va a transformar en x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más i menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. La ecuación canónica de la elipse. Si resolvemos los cuadrados, tenemos también la ecuación general de la elipse. Y podemos aplicar todo esto que hemos aprendido en un ejemplo en
en donde, por ejemplo, nos piden hallar la ecuación canónica y general de la elipse que tiene centro en el origen de coordenadas, o sea, 0, 0, el eje mayor sobre el eje X y que pase por los puntos 4, 3, 6, 2. O sea, hallar la ecuación que tiene su centro en el punto 0, 0 y que pasa por estos dos puntos, A y B. Entonces, planteamos la ecuación básica, la ecuación de la elipse, que está centrada en el origen de coordenadas. Y como vemos que va a verificar al punto 4, 3 y 6, 2, podemos ir reemplazando los valores, por ejemplo, de 4 y 3 en la ecuación y del otro punto, 6, 2, también en la ecuación. Podemos despejar una de estas constantes, o sea, o el semidiámetro mayor o el menor. Por ejemplo, podemos de esta expresión despejar a cuadrado, nos queda esta expresión, 16b cuadrado sobre b cuadrado menos 9. Podemos en la segunda ecuación también despejar a cuadrado, 36b cuadrado sobre b cuadrado menos 4, igualar para poder averiguar el valor de b al cuadrado, igualamos, y en esta proporción trabajamos hasta encontrar quién es b cuadrado. B cuadrado es 13. Y teniendo el valor de b cuadrado podemos reemplazar y obtener el de a. A al cuadrado es 52. Por lo tanto, nuestra ecuación, sabiendo quién es a cuadrado y b cuadrado, la podemos escribir x cuadrado sobre 52 más y cuadrado sobre 13 igual a 1. O trabajarla como un denominador hasta llegar a la ecuación general de la elipse. 13x cuadrado más 52y cuadrado menos 676 igual a 0. Si queremos representarla, bueno, también podemos averiguar quién es la distancia focal a partir de la relación pitagórica. Entonces, c cuadrado es la diferencia entre a cuadrado y b cuadrado, nos da 39, lo que estaría indicando que la semidistancia focal es la raíz cuadrada de 39, aproximadamente 624. Entonces, podemos marcar uno de los focos, sabemos que el otro foco es el opuesto, menos 624, aproximadamente 0, tenemos el otro foco, y podemos entonces graficar la elipse correspondiente a esta situación. Es la elipse centrada en el origen de coordenadas, pasa por el punto A, por el punto B y tiene estos dos valores de focos. Y como está con el eje mayor sobre el eje X, nos queda de esta forma.